Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Muy buenos días, aquí estamos en La Otra Cara, un domingo más de septiembre. Y hoy día vamos a hablar de un tema entretenido, revolucionario y que nos afecta a todos los días. Vamos a hablar de la medicina, de los desafíos de la medicina, de la biotecnología, el transhumanismo, qué pasa con la ética a través de esta revolución digital que estamos viviendo. Pero bueno, la medicina uno cree que como que se creó el año pasado en la universidad y la verdad que desde que surge el hombre en la Tierra, siempre hubo alguien que se dedicó a ser como el doctor, el chamán, pero bueno, la universidad, el concepto de universidad nació hace 900 años. En la Edad Media, que se cree que es tan oscura la Edad Media, y en la Edad Media surgieron las universidades y con ello surgió la carrera de medicina, que duraba 10 años, la de derecho, que duraba 12 a 13 años, y escuchen bien, la teología, 15 años. Los estudiantes entraban a los 13 y 14 años, en ese promedio de edad, mucho más chicos, y antes tenían o tutores como clases particulares o habían como escuelas especiales, para que vean lo impresionante. Ya ahí ya se hicieron conocidas las universidades de Oxford, Cambridge, Toulouse, Bolonia, Padua, París, Salamanca. Entonces, no es algo de ahora, ¿ya? Y eso fue una tremenda revolución. O sea, ahí se empezó a conocer el bisturí, digamos, en forma profesional. Pero bueno, y de ahí han habido una serie de adelantos impresionantes, pero este siglo es distinto a otras revoluciones que ha tenido la medicina porque el mundo está entero revolucionado con el tema de la era digital, que trae el tema de la inteligencia artificial, distintas técnicas, etc. Por eso queremos hablar de ello, porque también yo creo que va a marcar un antes y un después en nosotros los seres humanos. Yo estoy alerta con esto. Tiene muchas cosas buenas, pero también se nos vienen muchos desafíos y podríamos cambiar la naturaleza del ser humano a ese nivel. O sea, el ser humano podría ser distinto de naturaleza en el futuro si no se toman las medidas correspondientes. Para eso hemos convidado a la médico y especialista en medicina interna y reumatológica de la Universidad Católica, que fue directora de pregrado de la Escuela de Medicina de la UC y hoy, hace un año, es vicedecana académica de la carrera de medicina en la misma casa de estudios. Bienvenida, Marcela Cisternas. Muchas gracias, Rosario, un gusto estar acá y sobre todo para poder hablar de estos temas que son tan interesantes. O sea, eso es claro, porque lo que explicaba ahí, todos los adelantos antes eran dentro de un límite. Y en este siglo nos va a sacar de los límites. Entonces va a depender mucho de quién regula, los políticos van a ser muy importantes, los gobiernos, la ética en los médicos, en los profesores, en los periodistas, la filosofía va a ser muy importante. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero antes, y hablando de revolución, digamos, quiero contar que la Medicina de la Universidad Católica, hasta el 2014, duraba 14 semestres, Correcto. más la especialización. Y a partir del 2015, la UC decidió acortar la carrera un año, a 12 semestres. Así que ahora son 9 años de estudio en total. Bueno, 6 años del pregrado, Sí, más más las especialidades que pueden variar entre 3 a 5, dependiendo de ya. especialidad a subespecialidad. Así que, Perfecto, sí. perfecto. Pero todos van a durar menos de un año. Exacto. Porque está el pregrado. La evolución final de un especialista Claro. va a tener un año menos de duración. Exacto. Ya. Bueno, y lo que llama la atención es que este año se anunció varias universidades como que les gustó la idea, parece, pero Así bueno, es. bien, bastante después. Por ejemplo, el próximo año la UDD y la Universidad de los Andes van a comenzar
Correcto. con también los mismos 6 años, pero otras como la USACH o la Universidad de Chile siguen con los 7 años. Hasta ahora no ha habido un cambio. Entonces, mi pregunta, ¿qué los llevó? ¿Qué les hacía ruido para llevarlos a hacer este cambio? Porque la gente dice, ¡ay, un año menos! ¡Qué susto! Sí, claro. ¿Serán tan preparados como eran antes? Exacto. La típica pregunta. Bueno, tal cual tú bien lo dijiste, la medicina, si bien es cierto, está histórica y en el ADN de las personas, desde los chamanes hasta ahora, Sí. Tiene que irse adaptando a lo Ya. que son los tiempos. Y claramente la evolución ha determinado una serie de cambios en el medio en cuanto a infraestructura, a tecnología, a difusión, que hacen necesario que todas las disciplinas miren su área de expertise con mirada de futuro. O sea, uno está educando Adaptarse al profesionales cambio. para que sean profesionales Ya. en 10 años más. ¿Y qué Entonces, sobraba? entonces, ¿Qué se dieron cuenta que era grasa? ¿qué es lo que ocurre ahí? Entonces, en el fondo, primero 7 años de duración de una carrera de pregrado, sobre todo cuando la mayoría va a tener que hacer una especialidad, es muy larga. Segundo, los contenidos en realidad, si uno lo piensa, los contenidos hoy día los pueden acceder muy fácil. Claro. O sea, lo que hay que educar a los estudiantes en un tema de integración, de razonamiento, de dónde buscar información, de cómo enfrentar, no tanto de contenido. Entonces la gente dice, oye, pero cada vez aumentan más los contenidos. Sí, pero hoy día cada vez es más fácil acceder a esos contenidos. No es eso lo que hay que enseñar. Entonces, uno miraba los currículums y veía que había una serie de repeticiones iterativas, poca adecuación con respecto a lo que uno le enseñaba, con lo que iban a tener que realizar el día de mañana. Entonces, nosotros como el 2007, en ese entonces dijimos, ¿cómo tiene que ser un médico el 2020? O sea, así lo llamamos, la medicina del 2020, pensando en una cosa súper lejana que ya pasó en un segundo. Claro. Entonces, Y ya durante... en el 2007 ya sabían de las cosas que se venían, la inteligencia artificial. Exacto, o sea, Ya. ya sabíamos lo que veníamos, sabíamos además, por ejemplo, que la medicina obliga, por un tema de seguridad y atención central al paciente, que un médico en un lugar extremo tiene que saber derivar, Claro. no tiene que operar a alguien en un lugar extremo, tiene que saber derivar, cuándo derivar, hoy día las carreteras, hoy día la telemedicina, todo eso acerca la medicina a los lugares remotos. Entonces, todo eso había que tomarlo en consideración y nosotros sabíamos que, o sea, luego de hacer este análisis y ver qué podíamos integrar, cómo teníamos que incorporar la tecnología, cómo teníamos que incorporar este tema de profesionalismo médico. ¿Y qué ramos nuevos, enteramente nuevos, ingresaron a la malla? Tenemos un ramo muy bonito que parte en el primer año y termina en el último. Ya. Se llama Integrado Ciencias Médicas. Ya. Básicamente es un ramo que lo que busca es integrar en forma horizontal y transversal en el currículum los contenidos y las competencias que van requiriendo los estudiantes. Ya. Entonces, por ponerte un ejemplo, en primer año parten a raíz de la encuesta nacional de la salud, viendo las patologías prevalentes, cómo se hace un estudio de patologías prevalentes, cómo se hace el análisis estadístico, cómo se eligen esas patologías, por qué son esas, Ya. y después empiezan a ver genética, lo que tiene que ver con factores de riesgo, pero en la medida que van avanzando la Perfecto. carrera, después van viendo en el fondo cómo se diagnostican esas enfermedades, cómo se tratan esas enfermedades y finalmente la globalidad de ellas. Entonces van en forma secuencial y ordenada integrando competencias para un producto final que tiene que ver con un enfrentamiento más holístico del paciente y de su entorno. Perfecto. Más integral. Más integral, Ya. exactamente. ¿Hay algo nuevo como biotecnología, Lo que pasa es que, bioética? a ver, la ética para nosotros es fundamental. Nosotros hablamos de un concepto que se llama profesionalismo médico, que tiene que ver, porque el tema profesionalismo suena como que es un profesional. Estamos hablando de aquellas virtudes que hacen de un profesional de la medicina un ser que tiene empatía, que tiene ética, que pone sus conocimientos centrados en la atención del paciente. A eso llamamos profesionalismo y para nosotros es central. Hay una serie de competencias que tienen que estar a lo largo del currículum y tienen que ser explicitadas, porque muchas veces uno dice tienen que estar y si no se enseñan... Y en eso de ética, ¿está actualizado a todo lo que puede el CRISP, el editar el ADN, no sé, pues, todo lo que se puede elegir, el sexo, el color de ojo, el no sé qué, que
que ya varias de esas cosas ya están en el Correcto. mundo ocurriendo. Sí. Entonces, están a ese nivel de actualizado, digamos, y de lo que va a venir, que La idea de la ética, de hecho, nosotros sacamos el ramo ética porque lo que nosotros dijimos, la ética tiene que estar integrada, tiene que Claro. estar preocupándose de los problemas prevalentes, tiene que estar discutiendo sobre aquellas cosas que van emergiendo. Entonces, la ética hoy día está a lo largo de las carreras todos los años. en todos los años y evaluando los distintos aspectos, en el fondo, que van surgiendo, que van apareciendo y que también han sido un continuo. El inicio de la vida, todo lo Y que ahí tiene que ver. tienen filosofía, antropología, Sí, porque tenemos. a la larga siempre se llega a lo mismo. ¿Qué es el ser humano y cómo se respeta al ser humano? Pase lo que pase, lleguen los marcianos, lleguen... Absolutamente. Hay una base. No ha cambiado. Hay un core. Eso no cambia. Exacto. Y Ya. para eso nosotros tenemos filosofía en primer año y Ya. tenemos antropología en segundo año. Pero junto con eso, en el fondo, Qué vamos bueno. haciendo este análisis como ético más aplicado. Claro, Hay claro, alguna cosa claro. que tiene que ver. Ya, pero que bien parten con la teoría misma Sí. del ser humano. Del ser humano. Que eso es base para cualquier carrera. El ser humano, lo que es la dignidad del ser humano. Exacto. Y lo que es, en el fondo, el ser humano en una sociedad y en su entorno, digamos. Exacto. Sí. Perfecto. Ahora, aquí hay distintas miradas, porque, por ejemplo, Harvard hoy día tiene 11 años. Porque tiene, primero premedicina, 4 años. Posterior, entran a estudiar 5 años de medicina general y para finalizar tienen que cumplir 2 años de residencia en un hospital. Y ahí reciben el título de doctor. Claro, pero lo que pasa es que en medicina en Estados Unidos no es un estudio de pregrado. Ya. Medicina es un posgrado, por definición. Entonces, el pre-med o el college es un estudio que va dirigido no hacia medicina, sino que hace varios. claro, en el fondo tú haces un pre-med. Esos 4 primeros años. Claro, ese es como un college que pueden terminar eventualmente en enfermería, pueden terminar en otra carrera de la salud o en otra carrera en general. Entonces, un grupo de esos de college o de pre-med, como le pueden llamar, pasan a estudiar medicina, que es un posgrado. Entonces, es diferente. Nosotros nos parecemos más a lo que hacen los europeos o lo que hace el resto de Latinoamérica, en el fondo. Perfecto, perfecto. Los primeros alumnos con la nueva malla salieron ¿cuándo? El año... Llevamos 3 generaciones de egresos. de o sea, ingreso. la primera corte de ingreso fue el 2015, por Ya. lo tanto egresaron el 2021. Ya. 2021. Me imagino que esos alumnos estaban nerviositos. Mira, lo bueno es que cuando nosotros recién abrimos la carrera, la Esta nueva confianza, carrera. claro, Ya. hicimos esta Estos reforma, la confianza en la Universidad Católica, la confianza en el proyecto y la difusión nos garantizó que los estudiantes siguieran optando en primer lugar por nosotros, a pesar de que era una reforma curricular bien sustancial. Sí. po. Posteriormente, nosotros desde un comienzo hicimos mecanismos de regulación y de control a lo largo de la carrera, en el sentido de decir, vamos a ir midiendo. Ya. Tiene que haber objetivos. Medimos cómo era la adquisición de competencia, la adquisición de contenido. Hicimos un estudio comparativo con Perfecto, con los anteriores. Y además, en el fondo... ¿Y qué salió de esos? Nuestra postura inicial era que fueran al menos tan buenos Como los anteriores. Yeah. Y la verdad es que todo ha demostrado en esa línea. Nuestros resultados han demostrado un alto grado de satisfacción con el perfil, los mismos resultados de aprendizaje. Y nosotros tenemos en Chile un examen que se da al final. Todas las escuelas de medicina rinden una cosa que se llama EUNACOM, que es un examen final único de conocimiento de medicina. Yeah. Nosotros teníamos un muy buen resultado y nuestros volvieron a tener ese mismo resultado. Hay que respirar. Sí. Ahora, igual susto. Sí, pero estábamos muy de cerca. No, claro, sí, pero era una responsabilidad. Era una apuesta. Era una y en ese tiempo, las otras universidades que imparten medicina se acercaron a ustedes, le dijeron, ¿qué les pasa? ¿Se pegaron la cabeza? ¿O nosotros nos gustaría? ¿O nos están embarrando el tema? Debe haber habido. Sí, siempre hay de todo. Siempre hay de todo. Sí, siempre hay de todo. Pero yo te diría que en general, la gran mayoría, nosotros hicimos este proceso de estudio, fue como 6 años, en que conversamos con otras universidades, con los ministerios, con los organismos reguladores, y la gran mayoría de las universidades que se nos acercaron fue más bien, nosotros creemos que hacia allá apunta la educación médica y ¿qué hicieron ustedes? Ahora muchos dijeron, vamos a esperar a ver cómo les va también. Bueno,
eso lo demuestra con las dos universidades que parten el próximo año. Exactamente. Y no partieron antes. Exacto. Yo Ya. creo que de alguna manera eso es un poco allanar el camino y lo que yo siempre he dicho, yo trabajo en la Universidad Católica, pero estamos formando médicos para el país, así que Obvio, claro. todos bienvenidos Y cuando a uno hacer va a operarse, no está el cartel ahí, po, el exactamente. diploma. La idea es que todos trabajemos por la salud de Chile, así Exacto. que la ayuda a las otras universidades y obviamente la de plena disposición estuvo. Ya, o sea, están conformes. Sí, estamos absolutamente conformes y felices. Ya, qué Satisfechos, bueno. sí. Bueno, ya tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Marcela Cisterna, vicedecana de la carrera de Medicina de la Universidad Católica. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta con Marcela Cisterna, vicedecana de la carrera de Medicina de la Universidad Católica. Pero antes que seguir hablando de la tecnología en la medicina, yo quiero hablar de otras tecnologías en las telecomunicaciones. Vamos a hablar de nuestros amigos de GTD. Siempre ellos están junto a las empresas sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Como ves, en todo está la tecnología, lo Así es. digital. Estamos viviendo una revolución y hay gente que como que no... Uno dice, sí, Más hay que gen- vale que... hay gente muy como pegada en el siglo XX. Bueno, ahora vamos a hablar de biotecnología y ética, Marcela. Estamos viendo toda esta revolución y ustedes dentro del escrito del perfil del egresado dicen son egresados poseedores de sólidos valores. ¿Cuáles son esos valores intransables del egresado en medicina de la UC? Bueno, son varios, partiendo por una concepción ética y cristiana de la persona humana con respeto a su dignidad, a su concepción y a toda su espiritualidad que tiene que ver con su naturaleza de ser humano. Eso es una de las bases. Ya. Si uno respeta al ser humano en su plena dignidad, lo demás un poco viene como Por valor añadidura. por añadidura. Claro, son las ramas. Son el las tronco. ramas, significa cómo yo voy a tratar a esa persona, cómo yo me voy a comunicar con esa persona, cómo Por voy a eso respetar. ustedes no están de acuerdo con el aborto. Exactamente. Ya, o sea, para usted el ser humano Es ser humano de su comienza concepción. desde la concepción. Sí. Ya, perfecto. Le pregunto porque hoy conocemos X de innovación, ponerle X. Correcto. Pero en 20 años más puede haber triple X. Entonces, como estamos hablando de ética, los egresados deberán ser también independientes de las 3X con el mismo perfil sólido de valores éticos. Correcto. Ya, perfecto. Eso es invariable a través de las revoluciones que tenemos. Exactamente. Ya. Y por eso es tan importante que el estudiante desde su inicio aprenda a tener una discusión ética y comprenderla, ¿no? En el fondo asumir cuáles son esos principios que nos rigen y no solamente respetarlos, sino que también entender el porqué y integrarlos, digámoslo. A ustedes los han llamado, está muy en pañales, pero hay proyectos de ley y todo, del CRIPS, de la inteligencia artificial, las redes sociales, que vienen todo lo mismo, digamos. ¿A ustedes los han citado o algo para ver cómo debe ir en un proyecto de ley la mirada de la medicina? Sí, ¿Sí? sí. O sea, aquí han habido dos cosas. Nos han citado a la universidad como institución. Ya. También han llamado expertos del área de la Facultad de Medicina y nosotros además tenemos un grupo dentro de la Facultad de Medicina que está integrado por gente del Centro de Bioética, que está integrado por abogados, que está integrado, Carolina Goich es parte de ese grupo también, Ya. y en el fondo hemos hecho aportes en forma espontánea y hemos pedido también con las cámaras del Senado y espacios para la discusión y hemos entregado aportes en forma... Perfecto. ¿Y qué pregunta en cuanto a la medicina, a la ética?
¿Le han hecho preguntas? Sí, a los expertos, toda esta cosa de la inteligencia artificial, el metaverso, han Ujú. habido muchas conversaciones y discusiones sobre, a nivel interno de la facultad, de la universidad, y también han habido acercamientos en el fondo de cómo se incorporan estas nuevas tecnologías, porque pueden ser un aporte espectacular. Exactamente, claro. Si en el fondo el tema es cómo ¿Cómo se se usa? regulan, cuáles son las normativas, eso es lo que hay que discutir en el fondo. Ya, ya. Pero no se ha llegado a hablar, por ejemplo, de editar el ADN. No, No, o sea, puntualmente en CRISPR. alguna ley, sí, no, nada, no hemos llegado a eso. No, o sea, nosotros tenemos una postura, obviamente. ¿Cuál es la postura? Básicamente, el estudio genómico. Con el CRISPR estoy hablando, Claro. que es para la gente el editar el ADN, entonces yo puedo cambiar que en vez de rubio sea moreno, que si viene síndrome de Down no sea síndrome de Down, que lo quiero más alto, más inteligente, o mujer o hombre, eso. Sí, nosotros creemos de que obviamente el genoma determina en el fondo lo que es la persona. Ya. Y que obviamente la intervención tiene que ver, o sea, si hubiera una intervención, si se pudiera hacer una intervención muy precisa y muy localizada, tiene que ver más bien con ayudas terapéuticas o ese tipo, en patología, no en la concepción de la persona, digámoslo. Pero estábamos hablando del feto, digamos, o sea, en el... No, estamos hablando en general, del estudio Ah, genómico, ¿sí? ya. Cuando tú en el fondo puedes, porque hoy día se habla mucho de lo que es la medicina de precisión, en que tú conoces el genoma y puedes ir directamente con cierta tecnología a cambiar algunas cosas que condicionan un cáncer o que condicionan una enfermedad Pero eso es con la persona nacida. nacida. Ah, ya, Sí, sí, perfecto. correcto. Y eso se puede hacer también con el, no sé qué parte, el embrión o antes, no sé. Por Sí, ejemplo, claro. si hay un síndrome de Down, eso se sabe al tiro. Se hace un cariotipo, claro. Tú puedes hacer un cariotipo y saber que ¿Y eso se podría arreglar con la edición genética? Yo creo que en este minuto la tecnología no lo permite. Ya. No lo ya, permite. ya. Eventualmente, y yo creo, y no estoy muy segura que lo vaya por el tipo de alteración, porque no es lo mismo que hacer una deleción de un par de genes que cambiar un cariotipo completo, que Ya. eso es lo que ocurre con el síndrome de Down. Bueno, pero, o sea, a lo mejor en el siglo... A lo mejor. No sé. A lo mejor, sí, es verdad. Ya. De momento, yo creo que además acá hay un tema que una discusión hay que ir a darlo paso a paso en el sentido de ir viendo cuáles son las proyecciones, pero claro, el límite finalmente Por puede eso, ser. ahí yo te quiero preguntar, Marcela. Supongamos que hubiese la tecnología, ¿ya? De cambiar un síndrome de Down. ¿Se debe o no se debe hacer? Yo pienso que un niño o una niña con un síndrome de Down es en sí una persona. Un cambio genético de esa índole cambiaría a la persona. Claro. Su Entonces, plan de vida, que se llama en filosofía. Claro, En ética, cambiaría completamente a esa persona y ya no sería esa persona. Entonces lo que estaríamos haciendo es una intervención que es mayor, que Claro. yo creo que iría contra el respeto a la dignidad y a la concepción inicial, digamos. Perfecto. Sí. Claro. Y esa es la discusión que vamos a tener, porque muchos van a decir, pero pucha, si es para bien, esa niñita que tiene síndrome de Down va a ser más feliz si no es síndrome de Down. Y uno van a decir, ¿por qué? Y otros van a decir, obvio que va a ser más feliz. Y va a haber clínicas, obviamente, y clandestinas, y que van a arreglar ese tipo de cosas. Claro, pero ahí Ese hay es una el discusión del juego. ¿Quién define qué es lo que hace que una persona sea más completa o más feliz? O sea, yo aseguro a todos aquellos que tienen hijos con un síndrome de Down que no cambiarían Obvio. un ápice de aquellos niños. Claro, pero sabemos que a los médicos les gusta jugar a ser Dios muchas veces, ¿ya? Frankenstein partiendo. Y es verdad, y hay películas, y les gusta, o sea, si yo tengo la tecnología ahí para poder hacer una nave espacial, pucha, quiero hacer la nave espacial. O Oppenheimer, que está tan de moda ahora con la película. Tenían todo ahí, la tiramos o no la tiramos, pero la tenemos que probar.
mató a más de 120.000 personas, pero ¿a cuánta gente se dejó de matar si la guerra seguía 3 años más? Esos son los dilemas que en filosofía se tienen todo el día, ¿ya? El fin no justifica los medios en todo caso. Ya, Sí, por eso, sí, esa es la posición de la Universidad Católica. Pero, por ejemplo, en filosofía también hay una mirada, hay una vertiente utilitarista, sí, claro. que por ejemplo, y pone el típico ejemplo, si va un tren y si se desvía a la izquierda, hay 5 personas amarradas, mataría a esas 5 personas. Y si se deriva a la derecha, hay una persona en la línea y mataría a una persona. Y el chofer del tren puede elegir si tirarse para la izquierda o para la derecha. Lo que tú acabas de expresar es lo mismo que nos ocurre en una discusión habitual. Por Ya. ejemplo, cuando tú tienes que dar un tratamiento a una mujer embarazada, ¿Mm? en que tú sabes que es de alto riesgo. Ya. Y siempre hay una cosa medio utilitaria cuando te plantean eso, es decir, a ver, ¿por quién decides? ¿Por la madre o por el hijo? Claro. Pero la ética va más allá que eso, porque en el fondo tú lo que dices, yo voy a tratar la enfermedad de esta persona pensando en salvar a ambos. Claro. Efectivamente, alguien que lo mira solamente del concepto utilitario va a decir, bueno, pero tú sabes que eso puede matar. Sí, pero lo que yo estoy buscando es salvar la vida, Claro, de pero ambos y aquí, tratar la enfermedad. pero aquí el chofer no puede elegir eso. Correcto, sí, yo creo que Entonces, son dilemas éticos que se presentan todo el día y que con todos estos cambios me imagino que van a ser de la orden del día. sí. Entonces, ese es un tremendo desafío que tienen ustedes como médicos, que son los primeros que pueden intervenir en el ser humano, porque lo otro ya es más psicológico, o sea, los médicos pueden intervenir el cuerpo, Sí, correcto. y con eso intervienen todo, ¿ya? Entonces, por eso te lo preguntaba, porque este año la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hizo un llamado a usar la tecnología con cautela, ya que existe la posibilidad de que cause daño a los pacientes. Están muy preocupados. Dice, y esto es muy interesante, los datos que se emplean para entregar a la inteligencia artificial pueden estar viciados, dando lugar a informaciones engañosas o inexactas que representen un riesgo para la salud, la igualdad y la inclusividad de los pacientes. Agrega la OMC, también los modelos de lenguaje avanzados pueden usarse para generar información falsa, altamente convincente, que posteriormente puede describirse de forma masiva, ya sea en formato escrito o audiovisual, haciendo que sea difícilmente distinguible para el público la información fiable. En castellano, para la gente que nos está oyendo. ¿De qué está preocupada la OMS? La inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que funcionan y se van alimentando con la información que se les va entregando. Entonces, mientras más información se les va entregando, el algoritmo es cada vez más inteligente. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. La inteligencia artificial es más inteligente, digamos. O sea, pueden haber inteligencias artificiales más jóvenes, otras más maduras, otras más viejas, digamos. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que hoy día pasa que muchas veces, como la sociedad en general es machista, los algoritmos toman la información con sesgo de género, por ejemplo, porque somos así. ¿Ya? Entonces, en el algoritmo se sigue siendo machista, por ejemplo. Ya, pero ¿qué pasa? Eso ya, por último, somos seres humanos que somos así. ¿Qué pasa si siempre hay gente mala y los villanos aquí que ingresen información falsa para crear inteligencia artificial falsa? ¿Se entiende? Sí. Y eso es lo que está diciendo la OMG, que hay que tener cuidado porque podemos llegar a eso y eso a la larga, por ejemplo, imagine una inteligencia artificial te dice que saques 3G nomás, estoy inventando, yo no, ¿ya? Y en realidad lo hacen para que cambie la forma del cuerpo humano. Y te engañan diciéndote que es para mejorar los resfríos cuando nazca. Correcto. O sea,
podemos llegar a las películas que hemos visto hoy día del futurismo o el mundo feliz de Huxley, se quedan chicos. Correcto. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de lo que dice la OMC? ¿Cómo se puede tratar este tema? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, mientras tú hablabas, yo pensaba que hay una frase de un investigador muy bueno que dice, el problema no es que la inteligencia artificial evolucione, es que la inteligencia humana involucione. Ese es el verdadero problema. Exacto. Yo creo que siempre que aparece una tecnología que ha sido tan dramáticamente innovadora, ocurre este desafío de ver hasta qué punto es segura, hasta qué punto es confiable, cómo se controlan y cuáles son los mecanismos que lo controlen. Porque tiene muchas potencialidades la inteligencia Sí, artificial, claro. muchísimas. El tema es la inteligencia humana que está detrás, cómo regula a esa inteligencia artificial. Claro. Efectivamente, yo creo que todo, cuando uno habla de inteligencia artificial, la gente piensa en el chatbot, en el chat GPT, ¿no? Que es nada en relación a... Además, yo no sé, me he metido porque es bien básico. Y con información muy mala. Ya, en muchas cosas. Sí. Que la gente me dice, no, es que esto es lo último, pero es que me... No, por eso digo, eso es como, pero la gente cuando piensa en inteligencia artificial piensa eso es el chatbot, sí. Cuando en realidad la inteligencia artificial tiene, o sea, se está usando mucho, todo lo que es, por ejemplo, estudio de imágenes médicas, radiología, detección y una precisión. Una precisión que ayuda muchísimo. Entonces yo creo que acá tiene que haber organismos y personas que regulen y vean cuáles son los alcances y también cuáles son las debilidades. ¿Quiénes son las personas que deben regular eso? Porque los políticos no saben eso. No, yo creo que en salud tienen que haber, por ejemplo, nosotros en la Universidad Católica tenemos centros que están estudiando inteligencia artificial, implementando, usando marcos regulatorios, legales, éticos. Nosotros tenemos un Instituto Milenio de Ingeniería y de Inteligencia Artificial, por ejemplo, para imágenes biomédicas. Solamente por poner un ejemplo, los radiólogos son muy escasos en el país y en los lugares extremos es muy difícil acceder. Claro. Las imágenes cada vez en calidad mejoran, pero ¿cómo creamos un algoritmo que detecte que pueda haber una lesión, un nódulo pulmonar, puede ser un cáncer? Pero tiene que haber atrás un radiólogo o alguien especialista que tome esa información y que interprete. Entonces, por eso yo creo que en la medida que uno no se confíe al 100% en ninguna tecnología, sino que sea usada con regulación, puede ser muy buena. Claro. Nosotros tenemos en medicina una revolución para los médicos, fue la medicina basada en evidencia. Es un poco lo mismo que surgió antes, como el 99, el 2000, no antes incluso, que en el fondo es la información de medicina, la cantidad de publicaciones, la cantidad de contenido es enorme. El Internet permite el acceso, pero ¿cómo uno decide cuál es la información que es correcta o que es útil o que realmente... Entonces, para eso surgió la medicina en evidencia, que permite en el fondo generar un análisis de la información que te permita a ti como médico tomar decisiones basadas en datos confiables. Ya. Bueno, tenemos que ir a la segunda, se pasa muy rápido. Vamos a la segunda pausa comercial. Aquí estamos conversando con la doctora Marcela Cisterna, vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Estamos de vuelta aquí ya en el tercer bloque. Muy interesante el tema que estamos hablando con la doctora Marcela Cisterna, vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Y bueno, estábamos hablando antes de los desafíos éticos y lo bueno también que tiene la inteligencia artificial, pero lo preocupante que está la OMS. ¿Tú estás de acuerdo con los resquemores que tiene la OMS? Sí, yo creo que toda tecnología o todo desarrollo tiene que ser siempre muy bien evaluado y muy bien regulado. Ya, perfecto. Sí. ¿El Ministerio de Educación está en algo de esto? A ver, probablemente sí. ¿No los han llamado? No. O sea, pero
a lo mejor ha llamado a la universidad, a la facultad de educación o a la No, facultad, claro, pero pero no, con- no, es que medicina primero. sí, no, por eso Sí. es que la verdad es que las escuelas de medicina son bastante autónomas del Ministerio de Educación. Entonces, en el fondo, el Ministerio, a través de una ley de educación superior, le da autonomía a las universidades y a las facultades para generar su currículum, para generar sus contenidos. Por lo tanto, en ese sentido, no ¿Y nos el han de llamado. salud? Tampoco. Ah, Eso, ¿y a nosotros usted no le han dicho, oiga, quieren que les vayamos a presentar algo? no, nada, Nada. nada. Pero en el fondo, lo que hace el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, o sea, como un organismo del Estado, Sí. digámoslo, es controlar la calidad de los currículos. Ya. Entonces, hay un organismo acreditador de calidad, pero ellos no intervienen ni en lo que enseñamos, Entonces ni en debería cómo. ser el Ministerio de Ciencia. Probablemente, o la misma institución. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos una vicerrectoría de docencia ¿Ya? que tiene un centro de educación, de docencia universitaria, y nosotros estamos teniendo capacitaciones en el uso de la inteligencia artificial, Mm. en las potencialidades a nivel de la educación universitaria. Nosotros Perfecto. estamos teniendo, de hecho, tenemos webinars, tenemos algunos seminarios. Este semestre parte el semestre en agosto con algunas indicaciones sobre cómo los currículos se introduce la inteligencia artificial, cómo en el fondo se permite al estudiante acceder a ella, cuáles son los límites, cómo se Perfecto. controla. Pero es un tema que, o sea, Chile, ustedes que deben ver lo que pasa en otros países, está un poquito atrasado en la regulación y la normativa en torno a la inteligencia artificial, todo esto en la medicina, No, yo no creo que estemos atrasados. ¿no? Nosotros hemos ido incorporando, voy a hablar desde la Universidad Católica, porque Sí, ahí no digo, conozco mucho. sí. Nosotros hemos ido incorporando las tecnologías en el currículum, la inteligencia artificial. Si tú me dices si las regulaciones finas a nivel estatal en relación al uso de estas tecnologías, eso no lo desconozco. No sé bien cómo están tampoco los otros Ya, países, como para ya, comparación. ya, perfecto. Vamos a hablar de casos reales, Perfecto. ¿ya? No sé si viste la revista Nature este año, en que suizos y franceses trabajaron juntos, había un tetrapléjico, tuvo un accidente y durante 40 años tiene este hombre, y durante 12 años fue tetrapléjico, Correcto. ¿ya? Jan Oskam. El hombre fue sometido, vi los videos impactantes, fue sometido a varias cirugías donde se le puso 2 implantes. Uno en la médula espinal y otro en el cerebro. Correcto. El último es un computador, el del cerebro, que mediante 64 electrodos recoge estímulos cerebrales y los traduce en datos digitales del aprendizaje humano. Lo importante de esto, que aunque no se entienda lo que dije, con kinesiólogo, en unas pocas semanas, el hombre pudo volver a caminar, a subir escalera. Era impactante. Con ayuda, Sí, ya, claro. obvio, pero él no sentía nada antes. ¿Qué es eso? Una maravilla. Pero básicamente aquí eso muestra toda la potencialidad que tiene la tecnología, porque eso es, o sea, cambia la vida de la persona. Y El la hombre verdad, nuclear. claro, en el fondo aquí en una persona tetrapléjica hay una desconexión, en el fondo el estímulo central con lo periférico. Exacto. La persona tiene bien sus músculos, bien sus articulaciones y su cerebro está bien. El problema es la conexión. Claro. Si nosotros logramos, en el fondo, Conectar el enchufe. claro, y la persona puede volver a desarrollar, o sea, maravilloso. No, era realmente impactante. Pero ahí, nueva pregunta. ¿No se está cambiando el plan de vida de esa persona? En lo esencial no. Esa ¿Por qué? persona, porque esa persona sigue siendo, Era así. siempre ha sido esa persona, que no haya podido caminar Ya. o que no cambia su esencia de persona. Pero si una persona nació sin poder caminar y le hacen, o sea, si no la intervienen, su vida es sin caminar Correcto. y le ponen estos implantes. Ahí en ese caso, ¿se interviene el plan de vida de esa persona? Lo que pasa es que yo creo que uno puede intervenir el plan de vida mientras no cambie la esencia de la persona. Ya. Porque en el fondo
todos nosotros cambiamos de plan de vida por muchas circunstancias. Mm. Y eso no es un cambio ni en tu naturaleza ni en tu dignidad, sino que es un cambio probablemente circunstancial, basado en cambios o ambientales o en cambios del desarrollo intrauterino. Pero el ser humano tiene piernas y brazos para poder caminar. Claro, pero a lo mejor esa persona, estoy haciendo la pregunta de haciendo del diablo, Sí. a lo mejor esa persona, si no hubiese caminado, hubiese sido un músico espectacular, porque como no podía caminar, se preocupó y le dio y le dio y machacó y machacó y machacó, y hizo algo espectacular, como ha pasado con artistas a Sí. lo largo del mundo, que han tenido problemas, y nos entregó una tremenda obra para la humanidad. Pero si hubiera tenido las piernas, después de ponerle las piernas, el doctor, se dedicó a la fiesta, a pasarlo bien, como cualquier niño, joven y todo. ¿Hasta dónde está el límite? Es que yo creo que eso es libre albedrío de las personas, en lo que desarrollan como Ya. ser humano y también en sus potencialidades. Yo creo Mm. que efectivamente uno sabe que cuando al ser humano le quitan una potencialidad, desarrolla otra. Mm. Sí, Es claro, parte de la resiliencia del ser exactamente. humano. Sí, Pero eso no significa que esa capacidad de potenciar no haya estado antes, ni perfecto. tú la hayas quitado. Ya, o sea, sigue siendo el ser Sigue, humano. sigue siendo el mismo ser humano Ya. con sus mismas capacidades, pero lo que pasa es que desarrolla una versus Ya, versus la otra. o sea, ahí la Universidad Católica no tendría problema ético de operar a Para alguien nada. Ya, perfecto. Otro caso. Ujú. Reales, ¿Ya? todos reales. El científico chino, no voy a decir el nombre porque... Por si acaso. es Más raro. difícil. No, chino. difícil, Sí. porque es difícil. En 2018 afirmó que había conseguido crear bebés manipulados genéticamente para resistir el VIH. Y usó el sistema CRISPR-Cas9. Ya. Lo tomaron preso y a los 3 años de cárcel lo fue liberado. En ese caso, ¿es ético? Tendría que conocer Más mejor el el caso. caso. Ya. Efectivamente, si hay alguna forma de intervención genética que prevenga el desarrollo de infecciones, yo Ujú. así a priori no veo un concepto ético involucrado. Si yo veo que hay una intervención que pone en riesgo, por ejemplo, al feto por introducir, ya hay un tema ético, por Ya. un riesgo para la vida del Ya. del feto, digámoslo. O también si cambia su genoma en el sentido de alterar lo que era ese plan que estábamos hablando, Ujú. también vería un problema, pero no conozco Ya. en Pero particular ese aquí, por caso. ejemplo, en 2017, según ¿Ya? la BBC, un reportaje, por primera vez en la historia un equipo de científicos logró corregir embriones humanos de un ADN defectuoso que iba a causar enfermedades cardíacas mortales. Sí, efectivamente yo creo que si hay una intervención que busca el bienestar, que busca la salud, sin poner en riesgo la individualidad, la dignidad y la vida, yo creo que eso es parte de O lo sea, por lo que estoy entendiendo, ustedes están como de acuerdo con todo lo que se puede hacer para que haya un ser humano normal. Sí, Eso. exacto. Ya, ya. Eh, y ahora vamos con otro caso. La experiencia de Simón Marina en España. ¿Ya? Él logró elegir el sexo de los hijos y fue exitoso. Y hoy día hay varias clínicas en Estados Unidos, en Bélgica, que dan la opción a las parejas de papá de elegir el sexo. Y les ha ido bien, en todos los casos. ¿Qué pasa ahí? Son difíciles los casos que me estás poniendo, Pero sí, Rosario. pero por eso, Y yo porque creo que son... es bueno que la gente lo hable en la casa, los que nos están escuchando, porque uno dice, ay, pero ¿qué eres alaraca? No, que no soy alaraca. Si ya hay niños, o sea, que ya se le elige el sexo y después se le elige el color de ojo, como hablamos, o el CI, o la altura, pero vamos con el sexo. Y que esto es verdad y está ocurriendo, ilegal. Sí, ahora, ahí lo que está ocurriendo es decir cómo yo manipulo el material genético para determinar que sea hombre o mujer. Claro. Y yo creo que ahí hay un tema ético complejo que es una manipulación genética que no debiera ocurrir, Claro. digámoslo, porque además uno dice, bueno, esa manipulación además, si yo logro que sea, hago algo,
pierdo el óvulo, o sea, pierdo el embrión que era mujer porque no lo quería. Claro, ya. O sea, yo creo que, por eso yo creo que cada caso, No, pero supongamos que no se pierde nadie. Yo estoy hablando del poder cambiar el sexo. Eso, cambia el plan de vida, yo creo que ahí cambia la sí. dignidad de la persona, cambia el ser humano. Sin ser experta en ética, Ya. del punto de vista de lo que es la concepción de una manipulación genética que cambia en el fondo el desarrollo de ese individuo, yo creo que no Me es imagino que Marcelo Cisterna es muy distinto a la Marcela Cisterna. exactamente. Ya. O sea, Debiera ser, supongo. claro, Sí. o sea, no, de verdad que no, Sí. no es, ya. O sea, en ese caso no estamos haciendo, ya estamos eligiendo qué tipo de ser humano queremos ser. Sí. Ahora, No ser normal. no es, digamos. claro, exacto, Eso no es. habla de salud, no habla de, sino que habla de características que no tienen que ver con la salud ni la dignidad, sino que tienen que ver con características que definió un padre o una madre en forma arbitraria de lo que quería para un hijo, digámoslo. Claro, Sí. claro. Ahora, yo creo que toda esta discusión, ¿Mm? Rosario, es súper, es lo que pone sobre y la capacidad de seguir avanzando, digámoslo. Y que veámonos las caras y que veamos Y con que podamos qué, hablar de qué esto. herramientas son y que se empiece a discutir, porque yo creo que estamos un poquito atrasados. O sea, uno ve en el Congreso que se habla que la pensión, que es muy importante, muy importante. Eso ya debería haber estado zanjado hace rato y deberíamos estar hablando del CRISPR, de la inteligencia artificial, de la dignidad humana, de cómo podemos ser un país desarrollado usando la inteligencia artificial. O sea, siento que estamos como peleando por cosas prehistóricas y no estamos viendo para dónde va el mundo. Sí, yo creo que por eso la gracia es Qué bueno que están las universidades. anteceder Sí, a las problemáticas que emanan de claro. todos los desarrollos, digámoslo, y no ser, no ir detrás tapando problemas, digámoslo. Yo creo que es importante Exactamente, discutirlo. Sí. exacto. Bueno, para que sepan, Aristóteles, vamos a hablar un poquito de filosofía ahora. Señala que el alma humana, y Aristóteles, por si acaso, siglo IV antes de Cristo y sigue vigente hasta el día de hoy, y todo lo tenemos que estudiar. Debieran. No, y en el colegio se Sí. estudia. Aristóteles señala que el alma humana es, abre comillas, aquello por lo que primeramente vivimos, sentimos, cambiamos de lugar y entendemos. A mí no me gustó mucho la definición. No, la encontré media pobretona, pero esta es fuerte, la de Santo Tomás de Aquino, que por Dios que es conocido, siglo XIII, nuevamente en la Edad Media Oscura, que los historiadores en general dicen no, una etapa oscura, no fue nada oscura, pero bueno. Dice, el hombre es el ser superior y más digno por estar dotado de racionalidad y libertad, pero también es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida, sin importar su edad o condición física, la felicidad. Linda, Sí, lindo, preciosa. precioso. Entonces, la pregunta dura, con todo estos adelantos de edición, aunque sea para cosas buenas, ¿dónde queda la libertad del sujeto? Porque deciden otros por ti. Sí, no, porque yo te diría que todo este desarrollo lo que entrega es mucha información, ¿Ya? ¿cierto? El cómo se maneja esa información es lo que hace la diferencia, Ya. en el sentido de que hoy día con otro desarrollo que también es inteligencia artificial, el Internet of Things, que es el IoT, que en el fondo tiene todas estas que ver. No entendí. No. Hoy día, en el fondo, la salud es centrada en el paciente, idealmente ambulatorio, ¿no? En su casa. Sí. Entonces, hoy día están en las zapatillas, que hay un device que le permite ver la frecuencia cardíaca, Perfecto. hay una Claro. cosa que se pone acá que le permite tomar un electrocardiograma en forma Exacto. permanente. Todo eso es información. Sí. En el sentido de que tú puedes intervenir esa información o tú puedes pedir acceder a esa información. Por lo tanto, no altera, la información per se no altera la libertad de la persona a elegir. Pero en el caso del sexo, sí. po. ¿Qué pasa? Nace esa guagua mujer y dice, ¿por qué me eligieron mujer si yo quería ser hombre? O lo que Dios quisiera, también ahí le estás quitando, le obligaste a seguir un plan de vida distinto al que a lo mejor ella hubiera querido. Bueno, esa No es sé. una discusión mucho más grande, todo lo que tiene que ver con el género. Pero eso tiene es que- bueno sí, sí. porque, o sea, es real y ocurre.
Claro. Lo otro va a ocurrir. Vamos a tener la tecnología, pero eso ya se hace desde los años 80 en España. Entonces, ¿qué pasa con la libertad humana? ¿Y qué pasa además? O sea, en el fondo es el ejercicio de esa libertad humana. ¿Cuáles son los límites? En el fondo, cómo yo decido lo que quiero ser según lo que yo soy, según lo que yo tengo en mis genes. Es una dualidad muchas veces. O sea, yo Perfecto. podría querer ser mucho más inteligente de lo que soy, pero la verdad es que mis genes establecen, o sea, me refiero a que efectivamente pasa eso con muchas cosas, que hay que analizar. A ver, Marcela, o sea, por ejemplo, China dice que de ahora en adelante se van a tener puro hombre. Sí, claro. Se podría hacer. Sí. ¿Qué pasa con un China de puro hombre? O en 100 años más. Se acaba la población, digamos. Bueno, eso uno, o vienen a conquistar occidentales, o no sé qué. O les dicen marchen a Europa, caminando. O sea, ¿qué pasa con el tema demográfico? Sí. ¿Qué pasa con las diferencias sociales? No, o sea, Por eso o sea, también lo que hablábamos en ética filosófica, todo esto de la información de la inteligencia artificial puede aumentar las diferencias sociales, porque todas estas cosas son caras. Entonces, si yo quiero ser con un CI más alto, de ojos azules, rubio, 1,90 m, no sé qué, y va a estar el de más abajo que no tiene plata. ¿Y qué va a pasar con esa persona? Claro. ¿Qué va a pasar? Se va a definir que la calidad del ser humano está definido por el color de ojo. Exacto. Vamos a llegar a cosas. Exacto. Sí. Bueno, como el mundo, un mundo feliz de Huxley. Sí. Tenemos que irnos, pero me imagino que esto ocupa un importante espacio en las discusiones académicas. Sí. Bueno, yo creo que y desde el punto de vista filosófico, maravilloso. O sea, uno se puede quedar 3 días conversando. Pero para terminar, ¿hay algo que tú quisieras decirle a la gente que nos está oyendo, que son muchas, de este tema? No, básicamente yo creo que un poco el mensaje es que no hay que tenerle miedo al desarrollo y al avance de la ciencia, de la tecnología. Lo que hay que tener precaución es cómo usamos esa tecnología, cómo la implementamos. Yo creo que esta es una realidad de los tiempos y que va a seguir avanzando. Entonces, en el fondo, Claro. no hay que poner. Y no podemos decir la inteligencia artificial es mala, el chatbot es malo. No, es a ver cuáles son las potencialidades que tiene, cómo nos ayuda a mejorar la vida, la salud, la educación, y educarnos en eso. Yo creo que hay que avanzar en eso. Bueno, muchas gracias, Marcela, por haber venido. Mucho saludo a toda la gente que nos está oyendo y que tengan un muy feliz domingo. Muchas gracias, Rosario. Gracias a ti. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.